Hola, hola, buenos días. Dios los bendiga a todos, a todas, en esta hora de la mañana de miércoles intermedio de la semana. Estamos hoy a 28 de mes. Bendiciones a todos los de este día, el día de su santo, día de sus cumpleaños. Estamos celebrando a San Agustín, obispo y doctor de la iglesia, San Agustín de Hipona, allá en Tagaste. Él fue obispo de Hipona y por consiguiente estamos festejando alegremente a todos los Agustín, a todas las Agustinas que por ahí tenemos. Dios los bendiga abundantemente, que el Señor mire con su presencia misericordiosa la gracia de esta bendición. Escuchamos este canto y lo disponemos a la vida de los santos hoy en esta hora de la mañana, pidiéndole al Señor que nos dé su gracia y su presencia a través del caminar bajo su presencia luminosa de gracia y bendición. En medio de las aguas, es el Señor de la tierra y los mares, quien tiene el timón, quien tiene el control. Y yo descansaré en su voluntad. Confiaré, en él esperaré, porque él va conmigo, mi guardián y salvador. Aunque el futuro hoy sea incierto y más allá del miedo, sé que él tiene el control. Es el Señor quien conduce mi barca en medio de tormentas, en medio de las aguas. Es el Señor de la tierra y los mares, quien tiene el timón, quien tiene el control. Y yo descansaré en su voluntad. A la otra orilla cruzaré, aunque hoy no pueda ver. En cada prueba mi Señor ha sido fiel. Una palabra bastará y calmará la tempestad. En cada prueba en Jesús yo confiaré. A la otra orilla cruzaré, aunque hoy no pueda ver. En cada prueba mi Señor ha sido fiel. Una palabra bastará y calmará la tempestad. En cada prueba en Jesús yo confiaré. Es el Señor quien conduce mi barca en medio de tormentas, en medio de las aguas. Es el Señor de la tierra y los mares, quien tiene el timón, quien tiene el control.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agustín en el año 430. Agustín significa consagrado, bendecido. Augusto en latín era el que estaba cargado, consagrado a Dios o el que era bendecido por la divinidad. Augustinus era un diminutivo de Augustus, o sea, un pequeño consagrado o un pequeño bendecido. Nuestro santo resultó ser muy bendecido por Dios y muy consagrado a la divinidad, pero nada pequeño, sino más bien un gigante en el espíritu. San Agustín ha sido uno de los santos más famosos de la Iglesia Católica después de Jesucristo y de San Pablo. Es difícil encontrar un líder espiritual que haya logrado ejercer más influencia entre los católicos que este enorme santo. Su inteligencia era sencillamente asombrosa, probablemente no superada por ningún otro obispo o sacerdote o doctor. Su facilidad de palabra ha sido celebrada por gente de todos los países en muchos siglos. Su sabiduría era portentosa. De los 400 sermones que dejó escrito, han sacado y seguirán sacando material precioso para sus enseñanzas los maestros de religión en todos los tiempos. Nació en Tagaste, norte de África, en el año 354. Su padre, Patricio, era pagano de temperamento violento. Su madre, Mónica, fervorosa católica, era una gran santa. Tenía un hermano llamado Navillo, gran amigo suyo durante toda la vida, y una hermana que fue la primera religiosa en África y para la cual el santo escribió las famosas reglas para las religiosas, a la cual se han basado las fundadores de comunidades en todo el mundo para redactar las reglas para su congregación religiosa. De niño era supremamente inquieto y aunque poseía una inteligencia envidiable y una memoria portentosa, tenían que castigarlo con azotes para que estudiara porque lo único que le gustaba era jugar y divertirse. Sus padres lo enviaron a estudiar a Cartago, que era la ciudad más grande de la región, pero en el colegio se dejó llevar por unos malos ejemplos y su comportamiento no fue nada santo. Eso sí, en las lecciones llegó a ser el número uno y en las declaraciones el más sobresaliente. En las discusiones académicas era admirablemente invencible, pero su moralidad no era ejemplar. Muchos noviazgos, asistencia demasiado frecuente a funciones y representaciones de teatro nada recomendables. Contra eso predica después toda su vida. Hasta los 32 años, su existencia cadena, es cadena continua de faltas y de miserias morales. De todo ello habla en sus más conocidos libros. Cuando Agustín se convirtió al catolicismo, escribió el libro llamado Confesiones, que lo ha hecho famoso en todo el mundo. Sus lecturas han sido las delicias de millones de lectores en muchos países por muchos siglos. Él comentaba que la gente le agradaba leer este libro porque cada cual goza conociendo los defectos ajenos, pero no se esmera por corregir los propios. La lectura, las confesiones de San Agustín han convertido a muchos pecadores. Por ejemplo, a Santa Teresa cambió totalmente su comportamiento al leer tan bellas páginas. Cuando joven tuvo una grave enfermedad y ante el temor de la muerte se hizo instruir en la religión católica y se propuso hacerse bautizar, pero apenas re- recobra la salud y se le olvida sus buenos propósitos y siguió siendo pagano. Más tarde criticaba fuertemente a los que dejan para bautizarse cuando ya son
de bastantes años para poder seguir pecando más tranquilamente. Luego leyó una obra que le hizo un gran bien y fue el Hortensio de Cicerón. Este precioso libro lo convenció de que cada cual vale más de lo que es y por lo que piensa y que por lo que tiene. Pero luego sucedió que tuvo un retroceso en la espiritualidad e ingresó a la secta de los maniqueos que decían que este mundo lo había hecho el diablo y enseñaba un montón de errores absurdos. Luego se fue a vivir en unión libre con una muchacha y de ella tuvo un hijo, el cual le llamó Adeodato. ¿Qué significa Dios me lo ha dado? Al terminar sus estudios en Cartago volvió a su tierra, Tagaste, pero Mónica no pudo aceptar de ninguna manera que su hijo viviera en unión libre y además a la Santa Madre le causaba horror las herejías que Agustín había aprendido en las sectas de maniqueos y andaba repitiendo, así que sin más ni más lo echó de la casa. Ella no quería ser alcahueta de los errores de su hijo. Luego leyó las obras del sabio filósofo Platón y se dio cuenta de que las personas humanas valen mucho más que sus estudios, que su espíritu y que por su cuerpo y que lo que más debe uno esmerarse por formar y fortalecer en su espíritu y su mente. Estas lecturas del sabio Platón le fueron inmensamente provechosas y lo van a guiar después durante toda su existencia. Se dedicó a leer las Sagradas Escrituras y se desilusionó porque le pareció que el libro era demasiado sencillo y que no tenía el estilo literario de los libros mundanos. Y dejó por un tiempo de leerla y después dirá suspirando de tristeza porque la leí con orgullo y por parecer sabio, por eso no me agradaba, porque yo en las páginas no buscaba santidad sino vanidad, por eso me desagradaba su lectura. Oh sabiduría siempre antigua y siempre nueva, cuán tarde te he conocido. En Tagaste y en Cartago se dedicó a dar clases por 9 años con notable éxito, pero luego dispuso viajar a Roma a enseñar en esa capital. La mamá que tenía que en Roma pudiera extraviarse más su hijo y perdérsele por completo, se dispuso a acompañarlo en su viaje de Roma. Pero Agustín deseaba viajar solo y la engañó el día de embarcarse enviando a una iglesia a rezar mientras tanto subiéndose él al barco que partía enseguida. Después dirá, yo engañaba a mi madre que me amaba como nadie más lo podía hacer en la tierra. Pero Mónica viajó después en otro barco y aunque al llegar a Roma le comentaron la noticia de que se había ido a Milán, allá lo siguió y en adelante será como un ángel de la guarda. En Roma se desilusionó Agustín porque sus alumnos no pagaban nada por sus enseñanzas. El hombre se marchó definitivamente, marcó el camino de nuestro santo y fue el hombre que en definitiva, marcó cambio en nuestro santo fue San Ambrosio, obispo de Milán, sabio famoso, líder espiritual indiscutible en la ciudad y el país. Gran orador, escritor brillante, después, desde el principio, el joven profesor se siente como deslumbrado por la sabiduría y la santidad de este gran arzobispo y empieza a no fallar ninguna de sus sermones y de modo de pensar y de vivir comienza a transformar por completo. Agustín tiene varios amigos que lo aconsejan y lo acompañan y animan. Son Alipio, que desde joven lo ha ayudado siempre. Elpidio, su hermano, a Deodato, su hijo, y un día Romaniano le cuenta la historia de San Antonio Abad, que dejó su vida de riqueza y comodidad y se fue a un desierto a orar
y hacer penitencia. Y Agustín exclamó, todos estos se atrevieron a dejar su vida mundana y a empezar una vida de santidad. ¿Y por qué yo no? ¿Qué es lo que me detiene para dar ese paso? Y fue entonces cuando empezó a escuchar que en una casa vecina unos niños jugaban y repetían muchas veces esa frase, abre y lee, abre y lee, abre y lee. Él no recordaba haber oído nunca repetir esa frase en un juego y consideró aquello como un aviso de Dios y abrió el primer libro que encontró a mano, era la Santa Biblia, y allí encontró el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos. En el verso 13 leyó lo siguiente, por, por portémonos no como quien está en tinieblas y oscuridad, sino como quien ha obrado en pleno día y en plena luz. Comportémonos de la manera más digna y posible, nada de impurezas, ni de vicios o excesos, de ninguna clase. No nos dejemos dominar por la carne y sus concupiscencias. Aquello fue un relámpago en su cerebro. Empezó a llorar y se dio cuenta de que su comportamiento hasta entonces había sido todo lo contrario de lo que Dios manda en esa frase que acaba de leer. Y era necesario empezar una vida totalmente nueva y distinta de la anterior. Tenía 32 años de edad y los siguientes 40 años serán de admirable santidad, progresando cada vez más y más. Despachó hacia África a la madre de Deodato y nunca más se volverá a encontrar con ella. Abandonó para siempre los juegos de azar y las fiestas mundanas. Ya había quemado los libros de las herejías maniqueas, convencido de que lo que enseñaban eran errores eh, horrendos, y se dedicó con todo entusiasmo a prepararse para hacerse bautizar y llegar a ser cristiano católico. Mónica gozaba de lo indecible. Con razón, un obispo le ha dicho que ella, al verla llorar y rezar tanto por la conversión de Agustín, es imposible que se pierda un hijo por la cual ha rezado y llorado tanto esta mujer. En la Pascua del año 387, Agustín recibe solamente el bautismo de manos del gran arzobispo San Ambrosio. Y en este día también fueron bautizados sus amigos Alipio y su hijo Adeodato, que tenía 15 años. Fue un día grande y enormemente feliz. La Santa Madre no se cambiaba no se cambiaba por nadie, ya había logrado todo lo que anhelaba en esta vida, la conversión de su hijo. Ahora podía pedir con, contenta, podía partir contenta para la eternidad. Y entonces sucedió que viajando con Agustín hacia África, antes de embarcarse en el puerto de Ostia, en Italia, ella se sintió morir y llamando a su hijo le dijo emocionada, ya que me queda por esperar en esta vida, ya he logrado lo que más deseaba, verte cristiano católico, y expiró en sus brazos dulcemente. Agustín lo lloró amargamente y durante toda su vida guardó su recuerdo como lo más precioso de la juventud. En su libro Las Confesiones habla bellísimamente acerca de su Santa Madre. Al volver a África, fue ordenado sacerdote y el obispo Valerio de Hipona, que tenía muchísimas dificultad por hablar, lo nombra su predicador y pronto empieza a deslumbrar con sus maravillosos sermones. Predicaba tan hermoso como nunca ninguna había oído predicar por allí. La gente lo escuchaba hasta por 3 horas seguidas sin cansarse. Los temas de sus sermones son todos sacados de la Sagrada Biblia, pero con un modo de hablar tan agradable y sabio que sus oyentes se entusiasmaron al escucharlo. Y sucedió que al morir Valerio, el pueblo lo aclamó como nuevo obispo y tuvo que aceptar. En adelante sería el obispo modelo, un padre bondadoso para todos, vivirá con sus sacerdotes en una amable comunidad sacerdotal.
donde todos se sentirían hermanos. El pueblo sabrá siempre que la casa del obispo Agustín está siempre abierta para los que necesitan alguna ayuda espiritual o material. Será el gran predicador, invitado por todos los obispos y sacerdotes del alrededor para sus grandes fiestas y el escritor de libros bellísimos que ha sido y será la delicia de los católicos que quieren progresar en santidad. Difícilmente la gente encontraba un pastor tan amable y bondadoso como San Agustín. Él tenía la rara cualidad de hacerse amar por todos y lo veneraban como un único santo. Había en el norte de África un hereje llamado Donatista, que enseñaba que la iglesia no debe perdonar los pecados y que como católicos solamente pueden ser admitidos los que son totalmente puros, pero ellos no tienen ningún reparo en asesinar a los que se le oponían a la doctrina. Agustín se le opuso con sus elocuentes sermones y sus brillantes escritos, y ellos no eran capaces de responderle con razones y argumentos. Al fin, el santo logró hacer una reunión en Cartago de todos los obispos católicos de la región y con todos los jefes de los donatistas allí, los católicos dirigidos por nuestro santo, derrotaron totalmente a todas las discusiones a los herejes y estos fueron abandonados por la mayor parte de sus seguidores y la secta se fue acabando poco a poco. Vino enseguida otro hereje muy peligroso, un tal Pelagio que enseñaba que para ser santo no se hace falta recibir ayuda o gracia de Dios, sino que uno mismo, por sus propias cuentas y con sus esfuerzos, logre llegar a la santidad. Agustín, que sabía por triste experiencia que durante 32 años había tratado de ser bueno con sus propios esfuerzos, que lo único que había logrado era ser malo, y se opuso a las predicaciones y sus libros y escribió un formidable tratado de gracia, el cual prueba que nadie logra ser bueno ni santo si Dios no lo envía gracia a ayudar o ayudas especiales para hacerlo. En este tratado tan lleno de sabiduría se han basado después por siglos los teólogos de la Iglesia Católica para enseñar acerca de la gracia. Cuando Roma fue saqueada y casi destruida por los bárbaros de Gersérico, los antiguos paganos decían que todos estos males habían llegado por haber dejado de rezar a los antiguos dioses paganos y por haber llegado a la religión católica. Agustín entonces escribió un nuevo libro, el más famoso de todos, que se llama del de las confesiones, el cual, un más famoso de todos después del de las confesiones, el cual le puso por nombre Ciudad de Dios. Empleó 13 años redactándolo. Allí defiende poderosamente la religión católica y demuestra que las cosas que sucedan aún a primera vista parece que son para nuestro mal. Estas están todas en un plan que Dios hizo en favor nuestro y que al final veremos que era para nuestro bien. Y como dice San Pablo, todo sucede para el bien de los que lo aman. En el año 430 el santo empezó a sentir continuas fiebres y se dio cuenta de que la muerte ya se la iba a llegar. Tenía 72 años y cumplía 40 años de ser fervorosamente católico. Su fama de sabio, de santo y de amable pastor era inmensa. Los bárbaros atacan la ciudad de Hipona para destruirla y él murió antes que la ciudad cayera en manos de los semejantes criminales. Quien lo preguntaba si no tenía temor por la muerte respondió: quien ama a Cristo no debe tener miedo de ir a encontrarse con él. Pidió que escribieran sus salmos preferidos en grandes carteles en las paredes de las habitaciones para irle leyendo continuamente. Él en sus sermones había explicado bellísimamente los salmos. Durante su enfermedad curó a un enfermo con solo tocarle sus manos
sobre la cabeza, y varias personas que estaban poseídas por malos espíritus quedaron libres de tan espantosos enemigos, y al orar el santo por ellas, San, San Posidio, el obispo que la acompañó en sus últimos días, escribió después su biografía. El 28 de agosto del año 430 se cumplió aquella frase famosa que él había escrito: nos ha creado para, nos ha creado para ti, Señor, y nuestra alma no encontrará la verdadera paz sino cuando logres descansar en ti. Ese día descansó en la paz del Señor y fue para siempre a gozar en el cielo de la verdadera paz, la paz que nunca se va a acabar. San Agustín, tan admirable, pide a Dios, tan, te admiramos, pide a Dios por nosotros una conversión como la que te concedió Dios a ti, y quiera Dios que así sea en el caminar de nuestra vida. Este es el gran personaje que el Señor nos regala hoy, obispo de Hipona, Tagaste, África. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos los Agustín, a todas las Agustinas. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto están reconociendo que son hijos de los asesinos, de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿qué nos dice hoy el Señor en esta hora de la mañana? Que ningún sepulcro es bello por dentro. Todos los sepulcros tienen un decoro muy matizado por fuera, muy elegantes por fuera. Todos los sepulcros tienen esa elegancia, pero por dentro no hay nada agradable. Y eso es lo que nos dice el Señor que somos. Somos unas personas que tenemos una presencia de rostro, una presencia de nuestra situación, pero que por dentro nuestros pensamientos no son gratos, nuestros sentimientos no son gratos. Y que muchas veces vamos consintiendo cosas que no son de Dios, ni de ser templo, ni de ser imagen y semejanza de Dios. Luego entonces, ¿qué sepulcro, por muy pequeñito que sea, que se ve bonito? Ya la otra vez vi un ataúd de un bebé, bien bonito, se ve bien bonito, chiquitito, pero al paso del tiempo, ¿cómo se verá ese ataúd pequeñito con ese cuerpecito dentro que ya se echó a perder, que tiene mucha podredumbre, gusanos y peste y lo que tú quieras? Entonces Jesús nos dice que hoy somos nosotros así. Tenemos un semblante y tenemos una presencia y tenemos un porte, pero tenemos mucha maldad interior. ¿Y por qué nos dice que tenemos mucha maldad interior? Porque algunas personas vienen a misa y le da lo mismo irse con el curandero. Algunas personas vienen a encontrarse con la oración y la intimidad continua con Dios, y andan con el tarot y las barajas. A algunas personas se les hace igual venir aquí a la celebración eucarística e irse con el pastor al día siguiente, al tercer día.
y tener esa situación. O le hace igual venir y Padre, denme agua para mi bendición en la casa. Se le da el agua y al rato están yéndose con el curandero porque le pidió agua bendita. Bueno, pues esos somos los sepulcros banqueanos. Por fuera estamos muy elegantes y presentables y por dentro tenemos muchas mentiras y falsedades. Y tengamos cuidado porque pues a lo mejor no tengas nada de inclinación en contra de la religión, pero si estás consintiendo el adulterio, si estás consintiendo una sexualidad equivocada, si estás consintiendo una situación de robo, si estás consintiendo constantes mentiras. Y sale lo mismo de ser ese sepulcro blanqueado. Por eso, cuando nos habla el Señor de esto, es que tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos que mirarnos en esa imagen divina del Señor. Segundo punto, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que le construyen sepulcros a los justos y con eso dan a entender que aprueban lo que sus padres hicieron. ¿Qué hicieron sus padres? Mataron a los profetas. Ahora bien, pareciera que es un acto bueno el que yo vaya a darle a hacer un sepulcro, una, ¿cómo se llama? Una urna a ese sepulcro. Pues está bien. Se escucha que es un acto agradable, pero mejor, ¿por qué no seguimos las enseñanzas de los profetas para darle honor a los profetas? Seguimos el aprendizaje de los profetas para darle honor a los profetas. La enseñanza y el aprendizaje que ellos dejaron, eso sería agradable. No cosas materiales que con eso damos a entender que estamos de acuerdo con quien mataron a los profetas. Por ejemplo, ahorita que quieres darle honor a los de Ayotzinapa y le recuerdan y le hacen un decoro el gobierno y le hacen un decoro porque esta fue un acto injusto. ¿Y por qué no mejor meten en la cárcel a los que realmente hicieron ese acto injusto? Entonces es lo mismo que el Señor nos está invitando, porque aquí hay alguien más grande que los profetas. Y mencionando eso, hoy el Señor quiere que tú y yo no andemos con esa oscuridad interna, no haremos con esa situación dentro de nuestro corazón equívoca y que tengamos ese corazón abierto en su presencia santa y gloriosa. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Feliz miércoles para todos. Nos vemos a rato en la presencia de Dios. Dios los bendiga en el Señor. Los quiero. Bye.